El presidente Nayib Bukele da una enorme y fuerte bofetada a los defensores del inepto gobierno de México. Este gobierno que ha permitido que México se desangre, que México hoy esté lleno de fosas comunes, de campos de exterminio. Estos defensores han intentado imponer la narrativa de que claro en El Salvador se ha podido resolver este problema de la criminalidad porque es un país muy pequeño. Y claro, México no puede resolverlo de igual manera porque es un país enorme. A esto ha respondido el presidente Bukele, que ha desmontado toda esta narrativa. Veamos la noticia. Basta para llevar. Los fans de Sheinbaum intentaron burlarse de El Salvador, pero Nayib Bukele les dio una clase gratis de lógica y seguridad. Todo empezó cuando un usuario, en un intento de sentirse superior, soltó. ¿Quién sería tan idiota como para comparar la seguridad de México con la de El Salvador? México es casi 100 veces más grande y tiene 130 millones de habitantes, pero Bukele, con su especialidad en destrozar argumentos con una simple pregunta, les respondió. Si El Salvador, con 6 millones de habitantes, logró acabar con la violencia, ¿por qué México, con 130 millones y más recursos, no puede ni con un solo estado? Y no solo eso, también les dejó un plan paso a paso, como si hablara con niños. Resuelvan la seguridad en un estado primero, luego en otro. Repitan el proceso hasta cubrir los 28 estados con menos habitantes que El Salvador. Con 130 millones de personas y más dinero, ¿de verdad no pueden ir uno por uno? ¿O prefieren seguir criticando y haciéndose los ofendidos mientras los narcos siguen gobernando? En fin, menos quejas, más acción. La pregunta queda en el aire, pero la inseguridad en México sigue en el suelo. Reportando desde México, Kent Brockman. Escuchamos cómo el presidente Nayib Bukele ha desmontado este argumento, ha desmontado a los defensores de este inepto gobierno que ha permitido que México se desangre, que el crimen organizado se apodere del país. Estos han sido los argumentos que han intentado imponer todos estos defensores del gobierno de México. También recordemos que el anterior presidente Manuel López Obrador criticó el modelo de Bukele y decía que esto no funcionaba, que el modelo que funcionaría era el que él implementaría de atender las causas, el abrazos no balazos. Parece que surgen cada vez más esas propuestas más punitivistas. Se está hablando en Centroamérica, en América Latina, del método Bukele. No, porque eso es irracional. Y eso no funciona. ¿Estás seguro de que no? Estoy absolutamente seguro. Porque las estadísticas de El Salvador, por poner un ejemplo, son demolidoras. Sí, pero puede ser que funcione transitoriamente. Y eso no es una solución de fondo. Y la misma Claudia Sheinbaum, la actual presidente, también cuestionó el modelo de Bukele y decía que era un peligro para la democracia, que Bukele estaba violando los derechos humanos. Diría a líderes políticos como por ejemplo Bukele, que es el abanderado de la mano dura sobre este tipo de enfoque. Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Y yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y estos ineptos gobiernos que parecen ser benevolentes con los criminales y sus ridículas políticas de abrazos no balazos han permitido que México se llene de delincuencia, que el crimen organizado cada vez tenga más poder. Y es por esta misma razón que la gente comienza a sospechar y nos resuenan las palabras del presidente Nayib Bukele cuando decían: cuando un gobierno no enfrenta la criminalidad, cuando un gobierno permite que el crimen organizado haga lo que quiere en su país, es porque son cómplices. Yo lo que le digo a cualquier persona que diga, no, es que no se pueden solucionar los problemas porque son muy grandes o porque son muy difíciles, que imagínense lo difícil que es tener el país más pequeño de Latinoamérica, por ende el país con menos recursos territoriales, con pocos recursos económicos, con ejército pequeño, con una policía pequeña, tener el récord del país más peligroso de todo el mundo. Es un problema grande con pocos recursos para solucionarlo, y lo solucionamos. Pero sí, lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad. Y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos. Y en algunos casos, porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Y es por esta razón que las personas coherentes comienzan a sospechar y no les encaja que un gobierno cuya principal problemática es la criminalidad, la inseguridad, y ellos deciden tener políticas favorables para el crimen, deciden darle rienda suelta al crimen organizado y las bandas narcotraficantes. Por esta razón en redes sociales se hace tendencia
Frases como el narcopresidente AMLO. Lo revelado es terrible y solo es un botón de muestra. Soy Fernando Belaúnzarán. El gobierno está entrampado con el rancho Izaguirre de Teuchitlán. Las revelaciones tuvieron impacto internacional, visibilizaron la crisis de los desaparecidos y los hechos se desarrollaron durante el sexenio de López Obrador. Temen que el asunto se convierta en su Ayotzinapa, pero su prioridad es proteger al fundador de su movimiento, cuya influencia en el gobierno es determinante. Ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. Han decidido responsabilizar a la Fiscalía de Jalisco por errores y omisiones en el resguardo del predio, aunque la Guardia Nacional aseguró el rancho en septiembre de 2024 y 5 años antes se informó del hallazgo de restos humanos calcinados en esa misma zona. Eso abre la puerta a poner en duda la autenticidad de las pruebas halladas por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, a quienes, por cierto, quieren dejar fuera del procesamiento de la evidencia. Estaban los baños, estaba esta bodega y luego ya estaba otra finca a medio construir, una zona bardeada, y ya posteriormente vimos de frente todo lo que es el área donde han estado escarbando los peritos. Pero sorpresa nos llevamos porque, a decir del propio colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, resulta que la autoridad pues tapó los pozos. Pero esto no rebasa. ¿Qué había, señora? Nada, no hay nada. ¿Y qué no hay prenda, antes? no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron. No se vale. ¿Usted entró antes? ¿Pudo entrar antes? Compañeras del colectivo, otro colectivo vinieron cuando se abrió y hay fotos donde todo lo que hay, hoy no hay nada. Señora, ¿los notificados si se los llevaron a alguna otra institución? Dicen que están en CEMEFO, pero nunca lo han publicado, pero hay muchos lugares donde hay montones de tierra. Que nos dejen cuidar, escarbar y verán que vamos a sacar muchos indicios de nuestros desaparecidos. No se vale. ¿De dónde vienes? Somos una burla, de Guadalajara. Yo busco a mi esposo. ¿Cuándo desapareció? Hace 6 años, 15 días. ¿Qué le han dicho las autoridades, señora? Desde que no hay autoridades que den la cara. No hay nadie que te diga. No hay nadie que te diga qué ha pasado con todo esto. Tapó los pozos que en su momento encontró el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Los tapó, así estaban, los tapó. La verdad histórica de Hertz apunta hacia concluir que era un campo de entrenamiento y no de exterminio. Hay unas fotos de unos zapatos, hay unos testimonios, pero no hay ninguna evidencia real que hubo ejecuciones, que ahí se incineraron cuerpos y que incluso hay inhumaciones clandestinas. A pesar de que familiares han reconocido zapatos, ropa, mochilas y relicarios de sus seres queridos y de los escalofriantes testimonios de sobrevivientes que fueron engañados al buscar trabajo y atestiguaron el infierno en la tierra. Yo llegué por oferta de trabajo para guardia de seguridad. ¿Qué pasaba con los muertos? Que los fileteaban para que se quemara más rápido el cuerpo. El horror que cuentan es parecido al documentado en otros muchos lugares. Criminales desalmados denigran, torturan y asesinan a personas indefensas para luego desmembrar, desaparecer o exterminar los cuerpos. De 124,000 desaparecidos desde 1954, más de 60,000 corresponden al obradorato. El empoderamiento criminal mediante abrazos de impunidad a cambio de apoyo electoral multiplicó la barbarie por todo el país. No se puede ocultar tanto dolor e insultan a la inteligencia cuando culpan a quien dejó el poder hace 13 años para evitar que rinda cuentas López Obrador. Las madres buscadoras arriesgan la vida haciendo lo que le corresponde a un Estado coludido con quienes les arrancaron a sus hijos. Las víctimas no están en el poder. Aquí vemos, por ejemplo, este tuit en la red social de X que dice lo siguiente: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, detonó a la comunista Sheinbaum, cuyo narcogobierno tiene a México hundido en exterminio y fosas comunes. Cuando una organización criminal crece sin control y se apodera de territorios enteros, es porque tiene aliados en el poder. Su mensaje es directo y contundente. Si un gobierno no puede erradicar la delincuencia, es porque la delincuencia ya está dentro del gobierno. Este tipo de posteo vemos en las redes sociales de personas que cuestionan esto, personas que ya le parece muy evidente que este gobierno no decida atacar al crimen organizado. Sea urgente y obvia resolución porque las familias de México, particularmente los desaparecidos, no pueden esperar más. Vean ustedes esta actitud y quisiera que las cámaras del Congreso volvieran a ver el pleno. Como el coordinador Adán Augusto le acaba de pedir a los senadores de Morena, Partido Verde y PP, que se salgan del pleno. Reconozco ayer con
se salieron del pleno. ¡Qué vergüenza! Vergüenza les debería de dar el silencio total. Y aquí está teniendo Morena ante esto. Amigas y amigos, para que realmente sepamos lo que pasó en Techiutlán, Jalisco. Este gobierno, por ejemplo, manifestara que no volvería a la guerra contra el narco. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado, es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Por eso detestan tanto a Bukele, porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Y lo detestan en el nombre de los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No. Acá hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. Y mientras hoy en México tenemos noticias tan terribles como que se han descubierto campos de exterminio, fosas comunes, en donde los mexicanos están identificando a sus seres queridos desaparecidos simplemente por encontrar sus zapatos, sus pertenencias. Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. A cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas cabezas humanas en la calle para esparcir miedo, o que tu amigo el emprendedor tiene que pagar mensualmente muchísimo dinero a los malos para que no vayan a quemarle el negocio. Esto es algo que los mexicanos tristemente tenemos muy normalizado, al punto en que recientemente, cuando se dio a conocer el horrible caso del supuesto campo de exterminio que fue encontrado en Jalisco, pocos realmente nos sorprendimos. ¿Nos conmovimos? Sí. ¿Nos pusimos tristes? Por supuesto. Pero sorprendernos, no realmente. Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es tan solo la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país. Luisito Comunica, el youtuber con más seguidores de México, se refirió a la denuncia del campo de exterminio de Teuchitlán. ¿Qué significa esto? Que está pasando lo que el gobierno no quería que pasara. Que Teuchitlán ya no solo es un tema de los políticos o los periodistas o los medios o los especialistas o las más buscadoras, no. Teuchitlán es un tema que ha permeado, que ha indignado a sectores de la sociedad que habitualmente no están tan involucrados en el debate cotidiano de las acciones de gobierno. Hoy Luisito Comunica criticó a la presidenta Sheinbaum por quererse lavar las manos en el caso Teuchitlán, echándole la culpa al pasado. Dijo que Teuchitlán es la punta del iceberg de toda la corrupción en México. Recordó que todos los expresidentes han dicho cosas similares a lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum y acusó que la violencia está descontrolada en todo el país. Vemos que hay gente tan cegada intentando justificar este gobierno, que hay gente que en lugar de tomar el ejemplo del presidente Nayib Bukele, solicitarle a su gobierno que se ponga los pantalones y enfrente al crimen y a la justicia, vemos a ellos tratando de defender a un gobierno inepto, un gobierno que ha permitido que su país se llene de sangre, que tenga noticias tan terribles, que no son poca cosa, no son simples crímenes. Estamos hablando de que civiles están escarbando en la tierra y encontrando cientos de cuerpos de personas inocentes, de personas desaparecidas. Ni siquiera ha sido el gobierno quien ha hecho este descubrimiento, han sido esas personas que están en busca de sus seres queridos, personas que han sido desamparadas por un gobierno inepto. El fin de semana había sido muy desesperanzador después de los hallazgos del rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco, y de las denuncias por otros presuntos campos de exterminio en Tamaulipas, que evidenciaron las atrocidades que se viven en el país y que durante años fueron minimizadas por el gobierno. Es inexplicable, por ejemplo, que el presidente López Obrador se negara a recibir a Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, luego de que desaparecieron 2 de sus hijos. En un inicio, la presidenta Sheinbaum respondió ante estos casos de los campos de exterminio, quizá con poca sensibilidad, e incluso dio la impresión de que trataba de evadir su responsabilidad en estos escándalos, como si el gobierno fuera la víctima del golpe teopolítico de los desaparecidos y de sus familiares, y no el responsable, en última instancia, de estas desapariciones. Desde hace varios días han creado campañas que buscan ponerle mi rostro a una causa que le pertenece a 142,000 madres que tenemos un desaparecido. Han querido desacreditarme para evadir una realidad que duele a todo un país. Y eso tuvo como consecuencia que un cártel piense que yo intervine en Teuchitlán, solo para perjudicarlos.
Personas del colectivo de Jalisco y periodistas que siempre nos han acompañado están desplazados en este momento por todas las amenazas que hemos recibido. Les rogamos que no nos maten, que no nos amenacen, por favor. Somos madres con solamente picos y palas que no nos queremos ir de este mundo sin volver a abrazar a nuestros hijos. Para todas las madres buscadoras del país, en especial las de Jalisco, les envío mi solidaridad y respaldo. A pesar del miedo, no es el momento de saltarnos, es momento de trabajar para encontrar la verdad que nos hace coincidir en esta lucha. No, presidenta, no se equivoque. A los únicos que golpearon en Teuchitlán fue a nuestros hijos. También los convirtieron en cenizas para que nadie más pudiera volver a abrazarlos. Disculpe las molestias que pudiera ocasionarle el dolor de todo un país. El problema de los desaparecidos en México ha alcanzado dimensiones de verdad de horror, escandalosas. En lo que va del actual sexenio se reportan casi 7,000 desapariciones, alrededor de 50 al día, es decir, una cada media hora. Las cifras oficiales registran más de 120,000 personas desaparecidas y no localizadas. Y conforme han venido cayendo las cifras de homicidio doloso, pues han aumentado los números de desapariciones, por lo que algunos analistas apuntan a que es posible incluso que las cifras se estén manipulando. Esta historia no puede terminar como el sistema de salud de Dinamarca, o como la refinería que no refina, ni como el Culiacanazo, presidenta. Porque de verdad, presidenta, todos queremos creerle. México también quiere dejar de hablar de casos como el de Teuchitlán. Y usted, presidenta, créale a las víctimas cuando dicen que no quieren desestabilizar su gobierno, sino que sus seres queridos regresen a casa o simplemente que dejen de desaparecer más personas. Un gobierno que ha tratado de minimizar esta terrible noticia, tratando de decir que es una manipulación de las redes sociales, de la oposición, y que mientras tanto ellos siguen manteniendo que su modelo es el correcto, el modelo que ha permitido que hoy México se desangre. Se niegan a aceptar que alguien como el presidente Nayib Bukele ha cambiado la realidad de su país. Y si bien El Salvador es un país pequeño, la diferencia más allá de la extensión del territorio es la voluntad política de hacer las cosas, es ponerse los pantalones, es no arrodillarse ante estos criminales y permitir que se salgan con la suya, es hacerle justicia a esas pobres víctimas, a estos cientos de desaparecidos que lamentablemente han identificado simplemente por sus zapatos. Pero nuevamente vemos cómo la izquierda es indolente con las víctimas y se aferra a ese discurso que simplemente prioriza el bienestar de los delincuentes. Son los mismos defensores de los delincuentes y su narrativas incoherentes, sin sentido común, que no prioriza la justicia, que no prioriza a las víctimas, que siempre tiene una excusa, pero lamentablemente para ellos se han topado con alguien que ha desmontado todas estas narrativas. El presidente Nayib Bukele demostró que todo esto puede cambiar si hay un líder que se ponga los pantalones y tenga la voluntad de cambiarlo. Y recordemos que quienes justifican todas estas atrocidades por defender a un político, a su político favorito, simplemente están permitiendo que a las víctimas, a los familiares de todos estos desaparecidos, no se le haga justicia. Yo les pregunto a ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de las contundentes palabras del presidente Nayib Bukele? ¿Qué opinan de estos seguidores, de estos ineptos políticos que tratan de justificar lo injustificable? Déjenmelo yo abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les ha gustado este video, apóyenme con su like, compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gado y nos vemos en el próximo video.